El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País en nuestro segundo especial con la primera mujer guayú elegida congresista en el país. Estamos hablando de Marta Peralta Epiayú. Ella es abogada, tiene una especialización en Derecho Ambiental y es senadora de la República por el Pacto Histórico. Hemos hablado en el segmento anterior, en el programa anterior, de varios temas muy importantes para La Guajira y para el país, pero todavía nos quedan muchos más en el tintero. Senadora, de nuevo, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y gracias a todo el programa. La gente se pregunta, ¿cómo llega usted al Senado de la República? Realmente, ¿cuál es esa historia detrás que la hace hoy estar en el Senado de la República, representando no solamente a los guayú, representando a La Guajira, al departamento de La Guajira? Bueno, como te venía contando tras de cámara, yo estudié en un internado indígena. Yo creo que ahí me forjé, o sea, realmente ahí adquirí el carácter, la capacidad, la independencia, la autonomía, porque es que tú llegas, allá hay niños desde meses. Hay más de 1.500 niños en ese internado, en el internado de Aremazain, en La Guajira. Y eso, al inicio, habían ahí padres capuchinos, o sea, que venían y hacían como esta labor. ¿Es como una especie de colegio? Sí, es un colegio, pero tú vives ahí, interna. Entonces sales casi que mensual o cada periodo a visitar tu familia. Entonces, cuando yo le digo a mi papá que ya salgo de la primaria en el pueblo de Monguí, yo hice cuarto y quinto allá, en un pueblo, en un corregimiento, también olvidado, ¿sí? Pero que ha tenido muchos representantes, mucha gente. Es hoy el corregimiento que más profesionales tiene, pero que ha tenido ministros, ha tenido diputados, ha tenido muchas personalidades. Congresistas hoy, pero que yo aspiro sí dejar una huella ahí, ayudar al pueblo. En esa circunstancia yo le dije a mi papá, es que yo quiero ir al internado de Aremazain. Entonces él quedó como que, ¿en serio? Porque a los internados normalmente mandaban al que se portaba mal, para que se corrigieran. Entonces él me decía, no puedo creerlo. Y yo le dije, sí, es que como él no vivían juntos, mi papá y mi mamá, sino que una relación cordial, allá era muy cultural que un hombre tuviera distintas esposas. ¿Sí? ¿Todavía? Todavía. Sí, ya menos, pero ya hoy las mujeres estamos más exigentes de que, bueno, tiene que ser con... Acabo ya, exacto. Entonces, en eso, yo estaba ya como que me cansaba un poco de vivir de una tía donde la otra tía, y así sucesivamente. Entonces yo le dije a mi papá, ¿por qué no me metes en un internado? Y yo así termino de educarme, termino mi colegio y ya después vemos. Y total que él pensó que era broma, que dejó que mi cupo se perdiera. Y me tocó ir allá a rogarle al padre que me diera el cupo. Y bueno, entré al internado, ahí realmente tú adquieres una independencia porque eres tú solita. Claro. Entonces tú tienes que ser organizado, hay una disciplina, hay un régimen también de conducta, pero también en lo académico a ti te preparan. Sí, a ti te preparan para esta circunstancia. Cuando yo me vine a Bogotá, yo tenía 16 años, entonces siendo menor de edad, pero me tocaba buscar la forma. Mis amigos me llevaban de la Nacional, me acuerdo tanto, me llevaban, no, aquí tú vas a ser mesera hasta cierta hora porque eres menor de edad y no te pueden, sí, tienes que tener un permiso especial y el tema, pero no me impactó mucho el cambio porque venía de ese internado. Claro, ya ¿sí? se educó sola. Pero ¿cómo llega la idea de ser senadora de la República? Y el tema del Senado de la República, pues yo conozco a Gustavo Petro. Cuando era alcalde lo conocí por primera vez. ¿sí? Lo conocí por primera vez que él tuvo una reunión con los indígenas y yo fui como de asistente, como ahí calladita atrás,
tomando nota, pero yo no les entendía nada de lo que decía. O sea, su lenguaje para mí, yo no lo podía captar, no lo podía interiorizar. Yo decía, no le entiendo a este señor, no entendía de lo que hablaban porque era de política, de todo el tema político de Bogotá y del país. Y bueno, conozco a Gustavo Petro, pero ya luego en el 2017 empiezo a tejer con él una relación un poco más cercana. Yo me convierto en presidenta del partido Maíz por primera vez. Ya ahí pues era, digamos, la presidenta de partidos más jóvenes de ese momento. Claro. Y yo iba a las reuniones de oposición con él, nos sentaban juntos, entonces ahí empezamos a tejer como una confianza, una cercanía. Luego me meto de lleno en la campaña de 2018 con él, a recorrer los territorios. La primera vez que me dieron un micrófono delante de tanta gente, y yo decía como que, pucha, ¿yo de qué hablo acá? Dios mío, me temblaba todo, pero ahí empecé como a desenvolverme políticamente, a construir un discurso, mi imagen, a meterme en las redes sociales. Claro. Entonces yo le decía, ¿tú cómo haces para tener esos seguidores? Sí, o sea, era muy inquieta en preguntarle a él cosas, y como él habla poco, pues yo lo trataba de que me dijera cosas, me diera datos. Entonces él me decía, siempre tienes que publicar bien o mal, ojalá sea más bueno que malo, pero siempre publica, siempre opina por algo, y ahí lo vas tomando como un ejercicio, y así empecé a hacerlo. Dije, bueno, esta es una herramienta muy fuerte en las redes sociales y yo quiero hacerlo, ¿sí? O sea, para mostrar lo que hago, para mostrar las realidades de los departamentos. Luego pasa la campaña, perdemos y seguimos trabajando y nos convertimos en oposición. Yo voy a esas reuniones de oposición con él, acompañamos, seguimos, él no dejó descansar, sino que empezamos a tejer la estrategia para estas elecciones, ¿sí? Y definitivamente, pues antes de organizar la lista cerrada, él me dice, recuerdo tanto que fue en Santander de Quilichao, fue el día que Francia Márquez decide ir a la consulta presidencial, ¿sí? Entonces yo ese día como que no quería, por primera vez, que uno siempre lo busca a él para reunirse, pero él me decía, ¿dónde está Marta? No, ya viene. Y yo decía, será otro día que hablemos, como sacando el cuerpo, porque tenía como nervios. No sé qué tenía ese día, pero como que le trataba de sacar el cuerpo. Bueno, otro día nos vemos. No, que vengas ya. Y listo, me fui y me senté a hablar con él y me dice, mira, lo que pasa es que yo quiero que tú estés en la lista cerrada del Pacto Histórico. Y yo le dije, no, a mí me acaban de reelegir presidenta del partido, no me metas en esos líos, allá hay otras indígenas, sí, que han sacado votación, y me decía, es que no puede ser cualquier indígena en el sentido de que se necesita preparación, se necesita formación, y va a haber un renglón étnico, y yo quiero pues que esa persona lo seas tú. Y por supuesto usted dice que sí, sale elegida y hoy está frente al país con una cantidad de retos muy importantes para La Guajira, porque para este gobierno, el gobierno del cambio, pues la Guajira es muy importante. Así es. Es trascendental incluso para el desarrollo del país. Si pudiéramos decir 5 retos que usted tiene como senadora de cara al desarrollo de La Guajira, ¿cuáles serían? Bueno, primero esta fue una curul que el presidente de la República, el Pacto Histórico y la gente que confió en el Pacto Histórico le dio a La Guajira. En otras circunstancias, y por supuesto al país, porque después me llaman de otras regiones, tú también eres nuestra senadora y es, por supuesto, el Amazonas, Boyacá, Risaralda, todas esas regiones donde nosotros hacemos trabajo. Esta fue una circunstancia que permite hoy y que él ni siquiera midió en ese momento, porque me decía, yo no sabía que hace 20 años no había un senador en La Guajira. En ese entonces, hoy ya vemos 2, pero fruto de eso, esta es una curul al servicio de La Guajira que de pronto en otras circunstancias no la hubiéramos podido tener, no me hubieran elegido, porque realmente las circunstancias allá, las realidades electorales son otras, la política se trabaja de una Colombia que va cambiando, de esas circunstancias. Entonces, mira, nosotros tenemos como reto totalmente es sacar el principal reto, y ahí nos concentramos nosotros, es en sacar a La Guajira del atraso. Mientras nosotros tengamos ese paisaje de muerte, de sed, de desolación, pues no vamos a tener desarrollo. No va, al menos para nosotros eso es el reto más importante, y ahí está la concentración de nuestro esfuerzo. En la medida en que salgamos la niñez, en que la dignifiquemos,
ahí ya se abren los caminos para una educación de calidad, para que podamos nosotros tener realmente otros proyectos de inversión en el departamento. En el departamento no hay empresas, solo está Cerrejón y no tenemos más, pero es por eso, porque a veces hay circunstancias y particularidades culturales, sociales, pero sobre todo en el tema de que el impacto social que se vive actualmente por esta circunstancia, por esta crisis que nosotros estamos viendo, no dejan de la mano que nos convertamos, por ejemplo, en una vitrina turística la más importante del país. ¿Y todavía tienen con no qué? Y tenemos con qué, tenemos todas las herramientas. Entonces, ese tema de las crisis que estamos viviendo actualmente con la niñez es un reto muy importante para mí. Que La Guajira se convierta, por ejemplo, en ese principal lugar o principal proyecto turístico a nivel mundial, y tenemos todo cómo hacerlo, tenemos todo cómo explotarlo, tenemos que trabajar en seguridad, tenemos que trabajar en cómo también el turismo que vendemos sea humano, sea realmente distinto y que sea para que todos los que vengan de otros países pues quieran ir a La Guajira y quieran disfrutar de La Guajira. El tema, por ejemplo, del manejo de los residuos sólidos y de la contaminación en el departamento, hay mucha basura, hay mucho plástico, y que eso también se convierte en un reto para nosotros. Sí. El buscar de pronto que esa educación intercultural, no es que nos sintamos, yo hablo mi lengua, yo me he visto como guayú, pero es para que a los niños guayú, a las mujeres guayú, a las niñas guayú, no les dé vergüenza su cultura, sino por el contrario, sea nuestro orgullo y realmente sea lo que mostremos, que somos distintos, pero que somos trabajadores, somos orgullosos de ser guayú. Y por supuesto el tema del agua, del que hablamos en el capítulo anterior, que es tan importante para esta región del país. Una pausa y ya regresamos. En el gobierno del cambio, la tierra es para quienes la trabajan. A través de la Sociedad de Activos Especiales, entidad que administra los bienes incautados a la mafia, el gobierno del cambio ya entregó más de 30.000 hectáreas de tierra fértil a familias campesinas. Antes, estos bienes eran entregados a políticos y amigos, ahora los reciben familias campesinas para contribuir a la reforma agraria. Hace 6 meses, la SAE entregó el predio El Paraíso de 174 hectáreas a 42 familias de San Marcos, Sucre. Hoy es una realidad la cosecha de 320 toneladas de arroz en 64 hectáreas. El pacto con el campesinado avanza. Gracias por continuar con nosotros en Entrevistas con Alma de País. Hoy estamos hablando con la senadora Marta Peralta. Senadora, usted trae noticias positivas también, noticias buenas que tienen que ver, por supuesto, con la gestión suya como senadora, pero también del gobierno del cambio, que tiene la lupa puesta en este departamento. Y una noticia muy importante es la Universidad Guayú. ¿De qué se trata eso? Bueno, se trata de generar mayores oportunidades para los jóvenes de formación, pero que esto vaya conectado con la cultura. Entonces, por ejemplo, en diálogos con el presidente, él decía, necesitamos nutricionistas guayú, necesitamos enfermeros guayú, médicos guayú, pero es que en la Universidad de La Guajira no habían estos programas. Entonces le dije, no, tú nos pides eso, pero no hay facultad de salud en la universidad. Me dijo, no, ¿cómo así que no hay? Bueno, gracias al esfuerzo de este gobierno, un proceso que llevaba ahí años y casi que 2 periodos presidenciales, archivado, engavetado, hoy es una realidad que los programas de enfermería y salud y nutrición van a ser una realidad a partir del próximo semestre, para que la Universidad de La Guajira pueda formar a muchos jóvenes, pero a muchos guayús también, para ir combatiendo este tema de la desnutrición. ¿Y se están inscribiendo los jóvenes? Sí, se están inscribiendo. Yo mandé un escrito para que la prelación sea para estudiantes guayú. ¿Por qué? Porque si tú tienes un estudiante en la ranchería, pues él va a identificar rápidamente que hay un nivel de desnutrición o que está encaminado hacia ese riesgo. Entonces eso va a ser fácil de
empezar a identificar. Hoy se están identificando más niños en estado de nutrición, pero es porque los estamos buscando. Este gobierno tiene unos equipos extramurales de ranchería a ranchería identificándolo. Entonces, en la medida en que los identifique, van a salir y los números van a aumentar, pero lo importante de esto es salvarlos, es claro, que no puedan llegar a atenderlos. Entonces, la Universidad Wayuu, ahí podremos estudiar áreas no solamente que tengan que ver con nuestra cultura, sino también, por ejemplo, el presidente le ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con el tecnicismo que exigen todas estas empresas eólicas, todo el tema de ensamble de los paneles solares, porque él ve también a La Guajira como esa potencia con la riqueza que tenemos del sol y del viento, que sean la potencia de la transición energética, pero que también sepamos los mismos guajiros, guayú, afros, campesinos realmente la sociedad en general, conocer cómo se arregla un molino, cómo se repara un pozo profundo, todo eso en aras de, y cómo producir alimentos también, cómo entrar a que La Guajira se convierta también en esa despensa después de tanto necesitar comida, de tanto hambre, de tanta sed, pues podamos también producir alimentos para nosotros y el resto del país. Senadora, en estos momentos, ¿cuántos proyectos de parques eólicos hay en La Guajira? ¿Cuántos están ya funcionando y cuántos están incluso en temas de buscar licencias y buscar permisos? Proyectos hay 16 actualmente. Pero, ¿funcionando? No. En general. Funcionando, pues conocemos que estaba apenas tratando de superar todo este proceso, era Colectora 1, entonces que realmente a ellos les falta, ahora ya es un trámite como entre el gobierno y ellos ver cómo avanza. Conozco que hay un tema y una problemática también de financiación. Este tema, después de la pandemia, a ellos también los ha golpeado, como se ha golpeado otros sectores económicos del país. Ellos han sustentado eso, que necesitan un apoyo y un respaldo por parte de este gobierno. Este gobierno y el ministro de Minas está en esa labor, pero también estamos ayudando a corregir, como gobierno, ayudar a corregir lo que se hizo mal en otros procesos de consulta, en otros procesos con las comunidades, ayudando a concientizar a las comunidades, pero también partiendo de un tema de confianza. Yo he hablado con todas estas empresas eólicas que están en el departamento y les hemos dicho, así como ellos están preocupados de cuáles son las garantías que le presenta este gobierno, nosotros también queremos entrar a que ellos construyan confianza con la comunidad, construyan confianza con el departamento y con este gobierno, pero haciendo las cosas bien. Así, por ejemplo, nunca le habían informado a las comunidades cuál es la proyección presupuestal financiera del proyecto. Eso es necesario conocerlo, así seamos indígenas, si sean comunidades, pues tienen que conocerlo. Entonces, si hablamos con los intereses de cada uno encima de la mesa, pues esto va a fluir. Pero sobre todo, iniciando procesos de buenas prácticas y de prácticas exitosas que se han hecho alrededor de la consulta previa. Claro, porque incluso algunas compañías se han retirado porque dicen que no llegan a consensos con las comunidades o que las comunidades en algunos casos o piden dinero, piden recursos. ¿Cuál es el ambiente ahí precisamente para que se puedan dar estos parques eólicos que es un tema tan importante para la transición energética que lidera el gobierno del presidente Petro? Bueno, allá hay, digamos, razones de parte y parte. Hay empresas que lo han hecho muy bien, hay otras que no. Hay otras que más bien han llevado a las comunidades a que sean las que pidan recursos o que por debajo de la mesa ellos le dicen, reúneme a las comunidades y aquí hay tanto, entonces nos han dañado a la gente. Algunos funcionarios, ni siquiera a veces la empresa tiene a veces conocimiento de estas prácticas, eso pasa en ciertas circunstancias. Hay otras que son las complejidades internas de cada comunidad que a veces, bueno, si bien hay unas compensaciones, a veces se salen un poco más digamos, de lo considerado o de lo proyectado, etcétera. Pero yo creo que la mejor y la mayor compensación que puede recibir el departamento y las comunidades es que tengamos el servicio eléctrico, es que tengamos luz. No podemos seguir generando de allá
tanta riqueza y que nuestra gente siga sumida en la pobreza. O sea, no podemos que esté generándose la energía para el país y nuestras comunidades sigan sin luz. Son los primeros. Exactamente. Ese es el nivel de dignidad, de diálogo y de acuerdo al que queremos llegar. Ya el resto, a veces vemos que las empresas ven con mezquindad los intereses que tiene el departamento de La Guajira, pero que sí lo hacen, por ejemplo, en Antioquia, pero que sí lo hacen en otras regiones donde hay proyectos eólicos en Atlántico. Entonces, como allá la gente se le para duro, entonces ahí sí vienen y le entregan los beneficios a los que tienen derecho, pues a veces acá se quieren quieren echarle la culpa a la comunidad y no están así, porque hay que evaluar de lado y lado y se ha tratado de falta de confianza y de construir seguridad alrededor. Ahora, a veces las comunidades también han sido regiones tan olvidadas que ven en las empresas la única oportunidad para esos derechos que han sido negados a lo largo de la historia en salud, en educación, en agua. Entonces también toca llegar con el gobierno nacional a digamos, a equilibrar claro, eso. a generar consensos, por supuesto, eso es lo más importante, y empatías. Otra muy buena noticia tiene que ver con las medidas adoptadas por el Gobierno del Cambio de cara a la Gran Renta Guayú. ¿Qué es la Renta Guayú? Empieza ahorita en noviembre, ¿de qué se trata? Bueno, la Renta Guayú se trata de un programa que va a desarrollar el Departamento de Prosperidad Social, el DPS, y allá estuvo nuestra directora socializando este tema. Se trata realmente de un auxilio económico que se le va a brindar a aquellas familias, pero también a las madres gestantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad y que no reciban ningún otro tipo de ayuda. Entonces esto les va a ayudar, son 500,000 pesos que va a recibir las familias Guayú. Se está tratando de construir ese censo, estamos tratando de cruzar los datos para que realmente llegue al que más lo necesite, a las mamás, a los niños, y esto en aras de evitar y que se viene la época de fin de año que es tan dura y tan difícil, y es que a estos hogares Guayú pueda llegar dignidad, pueda llegar comida, pueda llegar realmente formas de cómo sacar adelante a los niños. ¿Y el censo Guayú? Tuvimos a la directora del DANE hace poco entre nosotros y nos daba esa buena noticia. La comunidad Guayú es la más grande del país y a veces se nos olvida eso. Van a hacer un censo, el gran censo Guayú, para saber pues cuántos son primero que todo, pero también expectativas de vida, calidad, bienestar, una cantidad de necesidades que tienen ustedes allí, poder conocer realmente de qué están hechos y qué es lo que necesitan y qué necesitan desarrollar para potencializar cada una de sus cualidades. Bueno, este censo es una deuda que se tiene con el pueblo Guayú, porque esto nos ha hecho realmente que los programas, que todo esto, por ejemplo, como la Renta Guayú, a veces no identifiquemos realmente toda la población que se va a beneficiar, porque los datos no están concentrados, no están realmente en una sola, digamos, en un solo censo o en un solo documento el manejo de los datos como tal. Y más que nosotros tenemos una cualidad, y es que somos binacionales. Entonces, si bien vamos a Venezuela, entramos y salimos, pues La Guajira es la que asume todo eso. Entonces hay población migrante, pero sobre todo hay guayús binacionales que hoy no están contándose en los programas sociales. Por eso ustedes ven una diferencia de cuando las cosas estaban bien en Venezuela, pues este flagelo de la desnutrición no era tan marcado en el departamento. Era que nuestras familias trabajaban en Venezuela o trabajaban aquí y allá y podían sostener mejor a sus familias. Entonces, este censo es una orden constitucional también. Esto fue liderado por uno de los líderes guayú allá en el departamento, de solicitar que nos cuenten, ¿sí? Realmente cuántos somos, para así proyectar los programas, para así proyectar que las cosas alcancen para todos. Porque mira, hace poco se estaba entregando ayudas, carro tanque, mercados, etcétera, por parte de gestión de riesgo, y está bien porque estamos en una situación, está lloviendo y las carreteras se vuelven incaminables, pero intransitables, y no alcanza. Siempre nos queda gente sin atender y uno dice, pero es que aquí pasaron que eran 1,000.
Claro. Y vamos a ver que salen 1.500 y tú quedas mal y eso te parte el alma porque es que tú dices, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y a veces nos ha tocado hacer la vaca entre todos y decir, no, vamos a solucionarle a ellos porque cómo Claro. le generamos esa expectativa y no alcanzó porque no estamos bien contados. Bueno, pero bueno, ya viene este gran censo Wayuu en el 2024 para saber realmente cuántos somos. Una pequeña pausa y ya volvemos. Lo que ves es un sembrado lleno de vida y oportunidades, un ecosistema del que flora, fauna y muchos seres humanos dependen. Juntos podemos cambiar la historia y lograr que representen crecimiento para nuestra tierra. Por eso la nueva política de drogas busca conservar el medio ambiente, generar desarrollo sostenible, proteger la vida de campesinos, indígenas y afros, cuidar la salud pública y desmantelar las redes ilegales de los narcotraficantes. Sembrando vida, desterramos el narcotráfico. Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Colombia, potencia de la vida. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Gracias por continuar con nosotros en esta charla tan interesante para todo el país. Hoy estamos hablando de La Guajira con la senadora Marta Peralta. Senadora, hablemos de esta Guajira turística. Es un tema muy importante que nos hace falta tocar en esta entrevista y hace poco incluso anunciaba el propio presidente Petro la posibilidad de construir un aeropuerto en la Alta Guajira precisamente para atraer turistas de todo el país y del mundo, ¿no? En La Guajira hay mucho para ver, para conocer, para disfrutar. Sí, esta noticia a nosotros nos tiene bastante alegres, pero sobre todo optimistas de que llegue un verdadero desarrollo. Uno, porque nosotros tenemos que pensar en otras formas de economía para solventar y para sustentar el departamento. O sea, Cerrejón se va a ir, ya se va a acabar la exploración de carbón porque es un recurso finito, entonces se acaba el carbón en el departamento de La Guajira y ¿de qué vamos a vivir? Claro. Aquí es donde aparece el turismo como una de las fortalezas del departamento, pero que hay que trabajarlo, hay que fortalecerlo y hay que brindar las herramientas para ello. Una de ellas es un aeropuerto en esa región. Esto nace de la visita del presidente y varios inquietos Wayuu y empresarios también llegaron y le dijeron, no, pero es que si aquí se construye una pista para que lleguen y aterricen aviones, y el presidente dijo, no, pista no, hagamos un aeropuerto. Y entonces estamos ahí detrás de la Aeronáutica Civil, que es la que tiene que convocar y tiene que hacerse una consulta previa, pero fíjate que no es que los Wayuu sean un obstáculo a la consulta previa. En este caso ellos han dicho, no, pregúntenos lo contrario, ¿quién se opone? Entonces esto va a ser magnífico porque esto va a hacer que podamos conocer todo lo bonito de La Guajira, que realmente ya es el contraste de la realidad y la crisis social que vivimos, y son sus playas, son sus dunas, es los flamencos rosados, avistamientos de aves que se ven en el departamento. Sí, allá te invito, estamos en deuda con la visita de ella allá. La cultura, la artesanía que se tejen allá, entonces hay mucho que mostrarle al país, al mundo, y yo sé que esto va a ser la fuente de economía más importante de nuestro departamento. Pues tiene una labor muy importante, una tarea muy grande, senadora, en estos 3 años que quedan y es sacar adelante todo lo que hemos hablado durante estos 2 capítulos que han sido excepcionales. Es la manera realmente de llevarles a ustedes un pedacito de lo que es La Guajira, de esa realidad, pero también de esos sueños, esos retos que hay que cumplir. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, y mi mensaje para los jóvenes y las mujeres sobre todo es que los sueños sí se hacen realidad, pero una vez que llegamos a estos espacios es trabajar por nuestra gente y abrir camino para que otros también puedan llegar a liderar. Así es. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.
contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.